Hoy vamos a hablar sobre la mentalidad. Cómo ser un poco más fuerte mentalmente. Este es un tema un poco delicado, porque no muchos están dispuestos a pasar el proceso que se necesita para poder llegar a ese tipo de mentalidad. Y nunca es tarde para poder cambiar. Pero si tienes las agallas, vas a lograr hacer todo esto en algún momento. Y jamás vas a parar de aprender. Porque jamás vas a tener la mentalidad suficientemente fuerte que tú deseas. Pero sí puedes ir mejorando con el tiempo. Una persona mentalmente fuerte es esa persona capaz de atravesar circunstancias, momentos que no cualquiera estaría dispuesto a tomar. Si tú quieres ser una persona realmente fuerte mentalmente, tendrás que hacer cosas que los demás no están dispuestos. Y no estamos hablando simplemente de cuestiones de trabajo, que tengas que trabajar en cosas sumamente difíciles. Aquí requiere un poco más de tu valentía para atreverte a hacer esas cosas incómodas que no solías hacer por cuestión de estar cómodo, por no salir de tu zona de confort. No estamos hablando de trabajo, estamos hablando de esas habilidades blandas que muy pocos están dispuestos a trabajarlas y que al día de hoy están sumamente apagadas por el índice de distracciones que se encuentran hoy en día. Hoy en día nuestra sociedad está acostumbrado a estar en un nivel muy bajo en cuanto a esas habilidades, porque todo está al alcance de tu mano. Todo en esta vida se está volviendo sumamente fácil, por lo que requiere un poco menos de tu esfuerzo. Una de esas habilidades es hablar en público, porque el día de hoy muchas personas están sumergidas con el victimismo, la baja autoestima, no tienen confianza en ellos mismos. Es porque todo se les va dando, todo es sumamente fácil. Si quieres hablar con alguien, estás en el teléfono, envías un mensaje. Se pierde como tal esa esencia de estar platicando cara a cara, en persona. Si quieres realmente ser fuerte mentalmente, tendrás que ponerte incómodo. ¿Te da miedo hablarle a las personas en público? Tendrás que afrontar ese miedo. ¿Te da miedo ir tras tus sueños porque requiere ponerte incómodo? Ponte a pensar. Ese negocio que tú quieres despegar requiere que seas bueno en ventas, requiere que tengas una habilidad para cerrar negocios, requiere que tengas esa habilidad para ser creativo, y hoy en día todas esas habilidades se han ido apagando con esa facilidad que nos da la sociedad. Tú tienes el día de hoy en tus manos esa oportunidad para poder ser una mejor persona. Y no es necesario que tú inviertas mucho dinero en esto. Simplemente basta con trabajar en ti. Si tú eres una persona como yo lo solía ser en un pasado, que tenía baja autoestima, que no socializaba con la gente, tenía miedo de hablar en público, te recomiendo que hagas esto. Primero, para desarrollar confianza en ti, necesitas sentirte en paz, necesitas sentirte orgulloso de tu presencia. ¿Y cómo hacemos esto? Para sentirte orgulloso de tu presencia, tienes que estar orgulloso de la persona que ves en el espejo. Mi autoestima comenzó a mejorar cuando yo me metí al gimnasio. Te metes al gimnasio y como tal te vas sintiendo mucho mejor, porque tu cuerpo libera esa energía que necesitas. Necesitas esa energía para poder relacionarte con los demás, para poder pensar con claridad, y además requiere un esfuerzo físico que eso te va a impulsar a ser cada vez más responsable, más audaz, más inteligente, porque vas a estar liberando esa cantidad de energía que necesitas. Es más, si tú te miras en el espejo con el pasar del tiempo, vas a ir notando cambios, eso te va a ir dando más motivación, y como tal tu autoestima va a ir mejorando. Si tú ves a una persona en el espejo y pasa el tiempo y ves a otra, ves ese cambio, te das cuenta de que poner el trabajo no es del todo tan malo. No es del todo tan malo ir a esforzarse un momento en el gimnasio, no es tan malo ir a ponerse incómodo.
Y eso es lo que me ayudó a ir mejorando con el tiempo. Después, tienes que trabajar en tu mente. Tu mente es la que te va a dar la respuesta a todo. Para una mejor relación, para mejor relación con los demás, para una mejor autoestima, para sentirte con esa confianza de que puedes ir por más. Necesitas trabajar en tu mentalidad. Y esa mentalidad proviene de tu entorno. Le damos muy énfasis al entorno porque el entorno no simplemente son las personas con las que te rodeas. Tu entorno lo es todo. Tu entorno es el contenido que consumes en redes sociales. Tu entorno es el tipo de libros que tú lees. Tu entorno es tu familia. Tu entorno son tus amigos. Tu entorno es todo ese lugar en el cual tú te desenvuelves. Si estás entrenando en un gimnasio que está en malas condiciones, pero es el único que te puedes permitir, adelante. Pero si tienes la oportunidad de cambiarte después a un gimnasio en mejores condiciones, mucho mejor. Porque eso te va a ir haciendo crecer, te va a ir aspirando cada vez a más. Algo que nos hace caer en una zona de confort es que nos quedamos muy acostumbrados a lo familiar. Nos quedamos muy acostumbrados a lo conocido. La razón por la que tú no le hablas a esa chica es porque estás muy a gusto en tu zona de confort. En tu zona de confort donde nadie te habla, donde te sientes seguro porque nadie te va a hacer daño, nadie te va a romper ese corazón. Te sientes seguro porque no vas a quedar en vergüenza, pero te estás perjudicando más porque no estás desarrollando esas agallas, ese coraje para poder ir a hablarle, y ese mismo coraje te va a servir para poder relacionarte con empresarios, con dueños de negocio, crear tu propio negocio. Desarrollar este tipo de habilidades blandas te va a ayudar no solamente en lo social, sino en lo económico, en crear esos proyectos que tanto quieres, pero no quieres salir de ahí, te quieres quedar solamente en tu burbuja. Necesitas mejorar muy bien como persona antes de poder tener. Es algo que también debemos tener en cuenta. La fórmula para el éxito, sea el ámbito que tú quieras tener, no importa la clase de éxito, porque el éxito es muy diferente para todo tipo de personas. Tener éxito puede ser, por ejemplo, tener un negocio. Tener éxito sería hablar con esa persona. Tener éxito puede ser hacer crecer ese proyecto que tienes en mente. Eso sería el tener. La fórmula es ser, hacer y tener. Para tú obtener, para tener, primero necesitas ser. Y para ser, necesitas convertirte primero en esa persona que sea capaz de desarrollar todo eso que te estoy diciendo. Tienes que primero enfocarte en ser una persona disciplinada para elaborar ese proyecto, para no echarte para atrás, para seguir hacia adelante. Necesitas ser esa persona capaz de poder sostener, esa persona capaz de poder manejar, construir. Esa persona es la única que se va a encargar de todo lo demás. ¿Tú por qué no tienes ese coche que tanto deseas? Es porque no eres aún esa persona. Tienes que convertirte en esa persona que puede generar cierta cantidad de dinero. Tienes que convertirte en esa persona capaz de poder manejar cierta situación. Tienes que poder ser esa persona capaz de mejorar con el tiempo o ir creciendo cada vez más. Tú no tienes tú no tienes el tener porque no te has desarrollado del todo. No has puesto el trabajo, no te has sacrificado para poder convertirte en esa persona. La mayoría de nosotros simplemente queremos tener, pero no nos enfocamos en nosotros, en nuestro ser. ¿Tú quieres ser una persona de confianza? Para ser esa persona de confianza tendrás que arriesgarlo, tendrás que ponerte los pantalones para poder ser esa persona de confianza. Tú no esperes tener todas las herramientas necesarias para poder obtener resultados. Tienes que lanzarte a la pileta y en el camino vas a aprender cómo nadar. No hay otra forma.
No hay otra forma. Si tú quieres conocer el secreto mágico, quieres conocer atajos, algo que realmente funcione, que esté validado, estás muy equivocado. La única manera de que algo puede funcionar es lanzándote. Y en el camino vas a encontrar las respuestas, vas a ir afinando todas esas habilidades que necesitas. Si tú quieres crear un negocio digital, si tú quieres tener un coche, si tú quieres una novia, si tú quieres una casa, sea lo que sea que tú quieras tener, tendrás que intentarlo una y mil veces. No importa las veces que falles. Hemos escuchado muchas historias de deportistas, basquetbolistas, jugadores de fútbol, actores, dueños de negocio, empresarios. Muchas personas de ellas fracasaron en el camino, tuvieron muchos errores. ¿Tú crees que esas personas no tuvieron miedo, no tuvieron esas dificultades para hablar con alguien, para cerrar negocios, para desarrollar su talento? Todas esas personas tuvieron esa dificultad. Esas personas ni siquiera sabían cómo hacerlo, pero se lanzaron, decidieron dar ese primer paso. Y tú estás ahí con el miedo del qué van a decir, estás con miedo de que no funcione, estás con miedo de que te vas a exponer y todos van a conocer tus errores, tus fracasos. ¿Y qué importa? ¿Cuál es el problema si ellos conocen tus errores, tus fracasos? Como si ellos fueran perfectos. En la vida nadie es perfecto. Esas personas que se ríen de los demás, que simplemente están burlándose porque alguien lo intentó y falló, te aseguro que esas personas no van a llegar muy lejos. Porque esas personas ni siquiera lo intentan, esas personas ni siquiera tienen las agallas para intentarlo. Esas personas, al igual que tú, tienen miedo. Pero la diferencia es que tú sí lo estás intentando. Y con cada intento vas teniendo mejor experiencia. Vas teniendo menos miedo. Vas teniendo cada vez más esas agallas, ese coraje. Vas siendo cada vez más inteligente. Vas corrigiendo cada error, cada fracaso. Y con el tiempo, el éxito es inevitable. Con el tiempo te darás cuenta de que no era tan difícil. Simplemente era algo que desconocías, algo que te daba miedo. Era tu creencia limitante que no te dejaba avanzar. La razón por la que no avanzas en esta vida es por el miedo a la crítica. Es algo que nos frena a todos. ¿Por qué no grabas ese contenido que tanto quieres? Por el miedo a la crítica. De que lo va a ver tus amigos, tu hermano, tu familia. ¿Por qué no intentas ese proyecto? Por el miedo a perder. Vas a perder dinero. Vas a perder tiempo. Todos te van a criticar porque no has hecho nada, pero no saben el trabajo que has intentado, que has puesto. Tienes miedo a perder. Todos estos son miedos que no te van a dejar avanzar en la vida. Tú tienes ese miedo a la crítica, tienes miedo a perder, tienes miedo al rechazo. Todas esas personas exitosas jamás se rindieron y tuvieron todo eso que tú estás sintiendo. Tenían miedo al rechazo. Miedo al rechazo de que no fueran a cerrar una venta, de que el amor de su vida los fuera a rechazar, pero lo intentaron. Tenían miedo a la crítica. ¿Qué va a decir mi hermana? ¿Qué va a decir mi papá? Mis amigos. ¿Qué van a decir de mí por mostrarme vulnerable? Tenían miedo al fracaso. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si invierto en este negocio y no funciona? ¿Qué pasa si invierto mi tiempo y no obtengo nada? Es una pérdida de tiempo. Tienen miedo a perder. Por eso es que no consiguen nada. Esos miedos jamás te van a dejar avanzar. El miedo a perder, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo. Son cosas del diablo que no te dejan avanzar. Entonces, el día de hoy te invito a que hagas por lo menos una cosa que te aterre, que te dé miedo. A que hagas por lo menos algo que te ponga incómodo. Si tu miedo es hablar en público,
te recomiendo que saludes a una persona al día, o dos, o tres, como te sientas, que no conozcas. Saluda a una persona, di un buenos días, buenas tardes, pero simplemente haz una interacción. No importa que no llegues a una conversación, pero simplemente saluda. Si tienes miedo al rechazo, inténtalo con esa chica que tanto quieres. Inténtalo, te rechaza, te gusta alguien más, inténtalo, te rechaza. Ve manejando ese rechazo para que el día de mañana no tengas miedo. Si tienes miedo a la crítica, di lo que sientes sin miedo a cometer errores. Se van a reír, pero tú vas a estar fortaleciendo ese carácter, vas a estar siendo cada vez más, te vas a atrever cada vez más a hacer esas cosas que tanto te daban miedo. Algo que funciona muy bien son esas exposiciones en clase. ¿Recuerdas cuando tú estabas en la escuela y te daba miedo hablarle a tus compañeros? Bien, pues esa es una habilidad que te la dan sin que tú se los pidas. Y es algo que tú puedes aprovechar, porque con cada exposición que tú vas teniendo en la escuela, vas desarrollando esa habilidad para hablar, para comunicarte. Vas desarrollando esa confianza que necesitas para poder hablar en público. Anteriormente a mí me daba miedo hablar en público, me daba miedo expresarme ante mis compañeros en clase. Pero con el tiempo vas venciendo ese miedo. ¿Y qué pasa? Siguiente nivel. Hablar a un público más grande. Como lo estoy haciendo ahorita contigo en redes sociales. Como me estoy exponiendo hacia una cantidad de público un poco más grande. Eso te va a desarrollar un poco más para que tú desarrolles esta habilidad para hablar en público. Se trata de ir venciendo miedos. Así es como te haces más fuerte mentalmente. Solamente lanzándote a la pileta y aprendiendo a nadar en el camino. No hay de otra. ¿Quieres tener esa vida que sueñas? Primero tienes que convertirte en esa persona. Y la única manera de convertirte en esa persona es lanzándote. Vence esos miedos. Yo creo en ti. Creo que puedes llegar a grandes cosas. Tú no has venido a este mundo a fracasar. Tú has venido a este mundo para hacer grandes cosas, para crear grandes cosas. Hasta aquí el video de hoy, los dejo. Si te ha servido mucho este video, te invito a suscribirte o dejarme abajo un comentario que te ha parecido. Cualquier cosa puedes mandarme un mensaje a mi Instagram como AlonsoHZ3 y con gusto estaré respondiendo todos los mensajes y cualquier cosa que necesites, ahí estaré. Nos vemos.